El artículo 8 de la Ley General de Salud nos faculta de intervenir, sobre todo en situaciones de emergencia, para salvaguardar la salud de la población. Y eso lo vamos a hacer. Información en vivo desde Chiclayo. Efectivamente, el ministro de Salud, Fernando Serrano, acaba de arribar a la región Lambayeque y está supervisando el proceso del vacunatón, primer vacunatón que se da en nuestra región. Estamos ya en estos momentos con él, Jesús. Ministro, buenos días. Estamos en vivo con la exitosa noticia. Jesús Garde está en estudio. Cuéntanos, por favor, la visita a la región. Bueno, estamos supervisando cómo se lleva adelante la vacunación acá. Hemos enviado aquí a Lambayeque más de 90.000, casi 100.000 dosis de vacunas. Claro, la respuesta de la gente es multitudinaria. El problema es que ha desbordado la organización acá de las autoridades regionales, se está vacunando en varios puntos de la región, pero hay colas de gente que no se preocupa el distanciamiento social, que dicen que hay compra de lugares en la cola y tiene que actuar la policía, las autoridades del gobierno regional. Estoy disponiendo que se amplíe la cantidad de brigadas acá para atenderlo, que se hable con la población, porque si no alcanzan en el vacunatón poderse atender, pues que se le dé un turno para seguir atendiéndose durante la semana o el fin de semana para poder disponer incluso mayor cantidad de vacunas con los stocks nacionales que nos van a llevar. Pero esta es una buena noticia, que la gente responda de manera favorable, pero hay que organizarla mejor. El ministro te está escuchando para alguna consulta en el estudio. Sí, ministro, ¿cómo está? Lo escucha todo el Perú. Estamos atentos al trabajo que están haciendo, sobre todo los del Ministerio de Salud, porque si hay un compromiso que se le debe exigir al actual gobierno es que continúe con el proceso de vacunación, y algunas cosas sí han ido notando que ha despertado cierta incertidumbre, como el tema que usted señalaba el día de ayer de la adquisición de más vacunas. Decía usted en su presentación ante el Congreso ayer de que está siendo un poco difícil, ¿no es cierto?, por la demanda mundial de vacunas. Entonces, ahí sí yo quisiera incidir un poquito más, ¿no? ¿Qué tan seguro estamos en ese aspecto? Estamos bien, estamos marchando en muy buena dirección. En el mes de agosto la previsión de vacunas era alrededor de 6 millones. Se pudo conseguir un poco más incluso, pero para el mes de septiembre está previsto más de 12 millones de vacunas. Entonces, creo que va a ser vacuna suficiente para poder avanzar durante este mes de septiembre de manera un poco más intensiva, ¿no? Y más, digamos, a los lugares más alejados con la vacuna suficiente. Pero la tranquilidad entonces de que las vacunas que están llegando van a llegar en importante cantidad para el mes que viene, asegurar no solo los vacunatorios, sino las brigadas que hemos ya diseñado, que están trabajando en los lugares más alejados del país. ¿Y qué pasa con el último trimestre del año, ministro? Porque ayer yo apunté algo que usted decía sobre el tema de los laboratorios respecto a la entrega de pedidos, que estos podrían normalizarse a partir de enero del próximo año. No, estamos justamente trabajando, tenemos conversaciones bastante avanzadas con Pfizer por 35 millones de dosis, con Moderna por 10 millones de dosis, con Johnson & Johnson por 5 millones de dosis. Es decir, esto se va a avanzar. Incluso tuvimos una reunión con el embajador ayer, el presidente de la República, con el embajador ruso por las vacunas Sputnik. Son 20 millones de vacunas que no están llegando al país y que habían sido ya pactadas para que lleguen, si no este año, que lleguen en enero, para asegurar la continuidad de la provisión de vacunas. Así que por ese lado creo que estamos avanzando de manera importante. Y bueno, y estos vacunatones que estamos haciendo en 18 regiones del país, creo que es una prueba de que hay vacunas en el país. O sea, creo que, repito, hay que organizarse bien para que la población pueda vacunarse con orden y con distanciamiento social. ¿Podría entonces usted decir a través de Exitosa, ministro, de que se va a cumplir con este objetivo de vacunar a casi todo el país? El ministro. Sí, ministro, repito, o sea, ¿puede usted confirmar a través de Exitosa que se va a cumplir con el objetivo de prácticamente inocular a todo el país antes de fin de año o a fin de año? Sí, nosotros vamos a vacunar a todos los mayores de 18 años, incluso menos de esa edad, antes de fin de año, ¿no? Ese objetivo lo mantenemos. Tenemos un estudio de la provisión de vacunas establecidas y ese es el objetivo y marchamos hacia eso, a tener una cobertura total de los mayores de 18 años en nuestro país y bajar aún más el grupo etario. Por supuesto que eso nos genera intensas negociaciones permanentes para que cumplan los laboratorios, pero eso es parte de nuestra responsabilidad.
Sí, ojalá se pueda hacer, ministro, porque la verdad es que este es un tema que no se puede dejar de lado. Esto escapa completamente del ruido político. Ustedes ahora tienen el voto de confianza. Esto no, o sea, ahí es donde, por ejemplo, sí estábamos bastante preocupados. Si es que esto obviamente iba a tener algún tipo de continuidad. Y ahí sí yo sí me pregunto, y creo que es importante decirlo también, se lo comentaba Nicolás, debería pasar que al margen de cualquier tipo de ruido político o cosa que podría pasar en ese sentido, el gobierno, ¿no?, por una cuestión de previsión, cree con el Ministerio de Salud algún tipo de unidad, algún tipo de... No le digamos comando, ¿no?, porque esa palabra está ciertamente desgastada, pero sí un grupo de gente que te garantice que esto va a mantenerse pase lo que pase, ¿no? No, por supuesto, pero no es un problema de crear una superestructura. De hecho, tenemos equipos multisectoriales que están coordinando. Un elemento que es central es afianzar la relación con los gobiernos regionales, por ejemplo, que era un tema que se había debilitado con los gobiernos locales, porque además de enfrentar la pandemia no solo es conseguir vacunas, para eso podemos comprar, que ya lo tenemos en Cancillería, equipos que se dedican exclusivamente a esto, sino además tener un enfoque integral en el tema de la pandemia, ¿no? No solo vacunas, sino además asegurar el oxígeno, concentradores de oxígeno y las otras cosas que se necesitan, pero la estrategia ya está diseñada y lo más importante es que se fortalece a través de diseños regionales, porque si no logramos que las regiones se involucren en un plan integral, pues esto definitivamente no camina. Pero sí, ya hemos tenido varias reuniones y seguimos teniendo con todos los gobernadores regionales, con los directores regionales de salud, para diseñar la estrategia abajo en cada una de las regiones. También nos hemos reunido con los gobiernos locales de varias regiones, porque además necesitamos que allí, en el primer nivel, es donde se contenga esta pandemia y esta tercera ola, ¿no? Esto significa fortalecer los establecimientos de salud, ampliar los horarios de atención, atender los requerimientos para fortalecer los establecimientos que están en general muy olvidados hace décadas. Claro. Ministro, yo entiendo que el enfoque ahora va a ser mucho más integral y además con una mayor relación de las regiones. Ahí es donde ustedes están empezando a operar, ¿no?, a conocer la realidad de cada una de las regiones. Sin embargo, también me quedé preocupado ayer, seguramente como muchas personas, respecto a algunas carencias que se van a ir presentando en la tercera ola. Y usted apuntaba al tema del oxígeno. ¿A qué se refería cuando señalaba de que hay una preocupación respecto a garantizar el suministro de oxígeno? Claro, porque una cosa es decir que tenemos suficiente cantidad de oxígeno cuando en este punto donde está en franco descenso la segunda ola, y otra cosa es tener una previsión en una tercera ola crítica cuánto oxígeno necesitamos. Si hablamos de Lima, podemos decir, bueno, si hemos acumulado mayor cantidad de oxígeno, tenemos más plantas, tenemos plantas criogénicas, pero eso no sucede en el Perú profundo, eso no sucede en todas las regiones. Entonces, lo que no queremos es que la gente en plena tercera ola salga de su casa corriendo, mendigar por oxígeno. Entonces, este tema no termina de estar resuelto, por eso estamos rápidamente comprando mayor cantidad de plantas de oxígeno. Estamos avanzando de manera bastante rápida, la verdad, para tener antes de fin de año 7 plantas criogénicas nuevas, que usted sabe que es una forma de tener el oxígeno que nos permite mejores concentraciones, claro, y abordar las camas de alto flujo, claro, ¿no?, de concentración de oxígeno, que es clave en el tratamiento actual. Y imagino que además es con el objetivo de que estas sean de libre acceso, ¿no? Porque si algo ha pasado durante estos últimos meses y en estas últimas horas es que obviamente se lucró demasiado con el tema no solamente del oxígeno, pongamos también el tema de las medicinas. Ahora, lo que yo no he escuchado en algunos lineamientos, al margen de la presentación del señor Bellido, es el tema de, por ejemplo, sí sé que hay esta idea de universalizar todo el sistema de salud, ahora sí, tratar de integrarlo, pero en ningún momento hablaron ustedes, por ejemplo, de las clínicas en situación de emergencia, ¿no? Que era un tema que por ejemplo, sí nosotros lo habíamos advertimos el costo innecesario de las medicinas, el costo innecesario el alto costo, ¿no?, de, por ejemplo, del oxígeno, ¿no? Y también, pues, obviamente, de las clínicas. En un momento aquí advertimos nosotros que los cobros eran altamente
llamativos y que nadie apuntaba a dar algún tipo de solución. Luego conseguimos que las clínicas tuvieran algún tipo de convenio con el Ministerio de Salud, pero en estos últimos días, por ejemplo, no lo he escuchado. Y se lo pregunto porque estamos a puertas de una tercera ola, ¿no? Y seguramente las clínicas van a ser requeridas. Ya se ha visto, por ejemplo, renovar, no sé, los acuerdos que se tomaron en algún momento, volver nuevamente con este tipo de subsidio que se dio. Bueno, los acuerdos fueron parciales y solo con algunas clínicas, porque usted recordará que no era obligatorio para las clínicas firmar este acuerdo. Entonces se dieron algunos acuerdos, algunas regiones, pero no en todo el país, ¿no? Y entonces no se pudo lograr mediante estos acuerdos el compromiso del sector privado de atender de manera más o menos razonable, sin cobrar precios abusivos. Nosotros estamos trabajando con el sector privado, en muchos vacunatones en el país y campañas participan, las clínicas privadas, la asociación incluso de farmacias nos ha dicho que queremos colaborar, pero esto necesitamos profundizarlo, ¿no? Hay sectores de las empresas privadas que nos facilitan el transporte, incluso de nuestras brigadas. Nosotros queremos llegar a acuerdos con el sector privado para que de manera solidaria contribuya en esta pandemia a aliviar la situación de nuestro pueblo, ¿no? Pero eso está bien difícil. También va a haber mucho control. Eso es solidario. A ver, pero en el tema de control, que es un término, por ejemplo, que es bastante llamativo, ¿qué se va a hacer? El artículo 8 de la Ley General de Salud nos faculta de intervenir, sobre todo en situaciones de emergencia, para salvaguardar la salud de la población. Y eso lo vamos a hacer. Eso sí es una característica que a mí me puede diferenciar. Yo no voy a permitir que abusen con la gente, ni con los medicamentos, ni en las farmacias, ni en las clínicas, cobrándole cifras excesivas o abusar con el oxígeno. El Estado tiene elementos legales para intervenir y lo va a hacer. Pero esperemos que no llegara a esto. Lo que queremos es llegar a la mayor cantidad de acuerdos y apoyar a la población con los sectores empresariales más consecuentes, más solidarios. Yo le digo a muchos ministros de salud, prácticamente cuando se le preguntaba esto, ¿qué va a hacer el Estado respecto a esta situación que ya es bastante abusiva? Pues les como que te toreaban un poquito la pregunta sobre esto, que era hacer uso de determinado artículo de la Constitución para intervenir justamente, por ejemplo, clínicas, para intervenir en el precio, por ejemplo, de los medicamentos, ¿no? Que estaba tomado por empresas privadas o laboratorios privados. No, yo no he venido aquí a hacer la finta ni a sacarme fotos al Ministerio de Salud. Yo soy un médico que trabaja en el Ministerio de Salud en una región y he venido acá para defender la salud de la gente. Lo haré de la mejor o la peor manera, pero mi compromiso no va a cambiar, así que yo no voy a permitir que se abuse con la desesperación de la gente, de ninguna manera. Bueno, ese es un buen titular. Vamos a ver cómo lo toma el sector, porque creo que lo que van a buscar primero es conversar. No, tiene que tomar de la mejor manera, porque lo que nosotros queremos es trabajar con ellos, necesitamos avanzar, se conversará, el Estado tendrá que asumir su responsabilidad. No le vamos a pedir al sector privado que regale su trabajo ni que afecte sus gastos operativos, no, pero no que abuse, pues, ¿no? Esa es otra cosa, que haya usura. Claro, porque, a ver, yo le cuento una cosa, ¿no? Porque la experiencia en Chile en aquel momento decía, bueno, era bastante llamativa, porque claro, Sebastián Piñera, que es un presidente de derecha, hizo lo que la Constitución en ese momento demandaba. Articuló todo el sector salud de su país, incluyó a todas las clínicas a cero costo, porque se entendía de que ellos también tenían una emergencia, ¿no? Entonces, el solo término de emergencia los llevaba justamente a eso. Aquí no se hizo, aquí se demoró demasiado y teníamos graves o serios problemas con personas que, pues, que por tratar de salvarle la vida a su familiar tenía pagos muy fuera de la realidad. Ahora, incluso creo que hay gente todavía que está completamente endeudada porque, claro, tenía la única posibilidad como la clínica. Claro, no, nosotros respetamos al sector privado, respetamos la inversión que hacen en salud. De hecho, tiene que tener un rol no de reemplazar al sector público, pues el sector público debe asumir la responsabilidad de que la gente tenga o no tenga recursos, sea atendida, y que el sector privado sea una opción, pero no que no determine el derecho a la salud. Lo que nos preocupa, primero en el caso del sector privado, llegar a algunos acuerdos para que nos apoyen, para que colaboren, y en el caso del resto de los subsistemas, pues llegar a un nivel de articulación mucho mayor, como con la seguridad social, la sanidad de las Fuerzas Armadas, para potenciar la respuesta de frente a la pandemia.
Claro, ahora, yo sé que en Perú Libre hay una propuesta, por ejemplo, de control de precios respecto a este tema de las emergencias. Imagino yo que va por el lado justamente de las medicinas y todo lo que se necesita para atender a un paciente. No, nosotros no estamos planteando en este momento controles de precios de todos los medicamentos. Frente a la pandemia, lo que sí queremos es que no haya abuso, ¿no? Entonces, por supuesto, necesitamos que la farmacia se expenda los productos genéricos al alcance de la gente, que tengan los stocks suficientes, que no le hagan pues la finta de decir qué tenemos y obligar a la gente después a comprar productos comerciales, ¿no? Eso sí tenemos que controlarlo con mucha firmeza, ¿no? Bien, ministro, últimas preguntas, por favor, la diferencia del caso. El tema del pasaporte verde, del que estaban hablando ustedes, para que las personas que tienen ya la vacunación completa tengan mayores facilidades, ¿eso se mantiene, se está discutiendo o a raíz de la crítica se está dejando de lado? No, ese tema se está evaluando, pero vamos a ir despacio, ¿no? Hay que ir viendo cómo va evolucionando la pandemia de manera responsable y también alentando a la gente que se va vacunando, que se sigue cuidando, para ir generando niveles de responsabilidad en la sociedad, ¿no? Pero no es en este momento una agenda que vamos a resolver en 2 o 3 días, pero sí se está analizando. Han dicho que es discriminatorio la medida, si se toma. Pero depende, ¿no? En este momento lo que nos preocupa es seguir subiendo la cantidad de población vacunada. Y eso no es tanta responsabilidad de la población, sino del Estado, de lograr la cantidad de vacunas necesarias, ¿no? Y ya vamos a debatir y pelear en el mercado internacional para tener la mayor cantidad de vacunas y además, en el mediano plazo, tratar de producir una vacuna en el país, ¿no? Eso justamente es algo que se estaba diciendo. Ahí decían que esto era completamente improbable, ¿no? Creo que era una de las propuestas que hizo el señor Bellido, porque no había ni la infraestructura ni la tecnología, decían, o dicen. ¿Cómo Cuba ha hecho 3 vacunas y que están ya aplicándose en la misma en ese país? ¿Por qué Argentina ya está produciendo en acuerdos con Gamaleya la vacuna? ¿Por qué lo está haciendo la India? ¿Por qué no lo puede hacer el país? Por supuesto que necesitamos transferencia de biotecnología, pero sentémonos a conversar con los países que tienen mayor desarrollo y tratemos de que el país también, que tenemos excelentes técnicos, además con la decisión política del Estado de invertir en esto, por supuesto que se puede lograr. No lo vamos a hacer en 1 mes, 2 meses, pero hay que pensar que esta pandemia nos puede seguir por un buen tiempo, así que es bueno, no solo pensando en una vacuna contra el COVID, sino más en general, en tener vacunas. Esto es parte de romper la dependencia que tenemos con grupos de poder farmacológicos en el extranjero, que es muy importante para nuestro pueblo. Claro, y ya que usted menciona Cuba, ¿también van a ver la posibilidad de explorar tener sus vacunas aquí en el país? ¿Perdón? Ya que usted mencionaba Cuba, le preguntaba si que también están analizando la posibilidad de tener esas vacunas que ellos producen aquí en el país. Bueno, si esas vacunas avanzan en su nivel de fundamentación científica, que es lo que buscamos, no se descarta. De hecho, no descartamos ninguna vacuna siempre y cuando tenga la evidencia científica y los análisis respectivos que la hagan segura. Así que yo le pongo el hombro a cualquier vacuna que me defienda contra el COVID. Claro, pero también hay que entender que esos temas siempre despertan ciertas críticas y suspicacias. Ministro, ya tienen ustedes el voto de confianza. Han tenido una votación importante en realidad. Parecía que Guido Bellido no convencía. A la larga pues, se le está dando este voto de confianza con ciertas dudas, porque entiendo yo que incluso los partidos políticos que han votado a favor dicen, bueno, vamos ahora a hacer control político, es decir, ver exactamente cuáles son las medidas que van a tomar y verlos trabajar. En el caso del señor Montoya, ¿no? Y otros políticos de oposición, lo que dicen ellos es: nosotros no vamos a esperar a hacer control político, de inmediato vamos a interpelar y censurar ministros, que eso lo debió hacer el presidente de la República en su momento y no lo hizo. Bueno, esa es una decisión de ese sector de congresistas, entienden que esa es la forma de asumir su responsabilidad en el Congreso. No necesariamente lo compartimos, lo que creemos es que lo que ha primado el voto de confianza es la necesidad de anteponer los intereses nacionales a los acuerdos sectoriales, a decir, bueno, como no me gusta la propuesta política, yo me opongo, pero acá ha habido un proceso electoral democrático, hay un gobierno elegido,
hay un gabinete con 3 semanas que ni siquiera puede acomodarse todavía en la cartera. Creo que la mayoría ha decidido, por supuesto, a apostar por la gobernabilidad, pero en fin, cada congresista tiene la libertad de poder posicionarse frente a esta situación. El pueblo hará la evaluación respectiva, ¿no? Claro, ¿y cómo toma esto que dice el señor Guido Bellido, ¿no? Que a las horas nomás sale a decir, si no nos dejan trabajar, haremos cuestión de confianza? No, bueno, no lo sé. Pero Si hablamos no, es que si hablamos de gobernabilidad deberíamos mantener en cierta manera cierta tranquilidad, ¿no? Yo sé que hay expectativas y todo lo demás, pero no y oposición, pero también sumarle más a este debate innecesario no lo sé. Sí, yo creo que además el gabinete necesita seguir dando respuestas, muestra de que está trabajando, que consulta permanentemente con la ciudadanía sus decisiones para ir generando mayores niveles de confianza. Y porque yo creo que la verdad que esta situación, si no logramos empujarla entre la mayoría, por lo menos, de este país, difícilmente vamos a poder resolverla en el breve plazo. Por lo menos en salud, para mí está clarísimo que si no logramos un acuerdo mucho más amplio de todos los sectores, con los colegios profesionales, con los trabajadores del sector salud, va a ser difícil enfrentar esta pandemia de la mejor manera. Pero sí lo podemos hacer. Yo estoy convencido de que podemos enfrentar esta pandemia y derrotarla y tener mejores niveles de salud para nuestro pueblo. Ahora, lo otro, ¿no? ¿A quién le responde Guido Bellido? ¿Si al presidente de la República o al señor Vladimir Cerrón, que por cierto están interviniendo ahora Perú Libre por lavado de activos, y las casas del señor Vladimir Cerrón también de paso? Bueno, yo no sé qué pasa por la cabeza de Premier, pero aquí el que decide quién es Premier y quién es ministro es el presidente de la República, ¿no? ¿Está claro eso? ¿A usted le queda claro eso? Solo me queda claro, es evidente que esto es así. Lo pregunto porque usted debe haber leído las crónicas que se han escrito respecto a esta decisión que se estaba buscando, que era cambios en el gabinete, ¿no? Donde se dijo que hubo una reunión entre el señor Cerrón y el presidente de la República, y al final se terminaron imponiendo los afanes del señor Cerrón. No sé, yo estoy en la cartera porque me lo ha propuesto el presidente Castillo, y cuando él me diga, ya no estés más, yo me iré con mucha gratitud de la cartera. Yo creo que el que toma las decisiones, francamente, es el presidente. Más allá de todas las opiniones que puedan haber en Perú Libre y en otros partidos. No, y Perú Libre además está siendo intervenido en estos momentos. ¿Sabe eso, no? El Ministerio Público le decía que Perú Libre además tiene algunos problemas porque están siendo intervenido en este momento el partido político por parte del Ministerio Público. Además el señor Cerrón. Bueno, si el Ministerio Público quiere intervenir a algunos dirigentes y investigarlo, bueno, en buena hora que se investiguen. Acá no tiene por qué ocultarse nada, y si hay sanciones, que hayan sanciones, pero que se maneje esto pues con seriedad, con responsabilidad, no como parte pues de un cálculo político, ¿no? Para afectar o no a un sector que no piensa como el otro, ¿no? Bien. Cuando usted dice cálculo, pues en realidad suena como que a una especie de advertencia. En algún momento Cerrón decía que había algún tipo de persecución en su contra. Pero es evidente que hay sectores políticos y otros que apuestan a golpear a los que no piensan exactamente como ellos. ¿No? Y entonces una cosa es la crítica, que me parece totalmente justa, y otra cosa es tener una sistemática actitud de oposición, de encontrarle 5 patas al gato, que no me parece que eso nos ayude a manejar la democracia de la mejor manera, ¿no? Claro, pero existe esto que se llama autonomía de poderes. Pues el Poder Judicial y el Ministerio Público son autónomos. Si hay algo que se tenga que resolver, se tiene que investigar a quien sea, ¿no es cierto? Además, porque una de las banderas del gobierno del señor Castillo es justamente eso, ¿no? Luchar contra la corrupción. No, por supuesto, y por eso se respeta claramente la autonomía de los poderes. Yo soy congresista y soy absolutamente consciente que en este juego democrático tiene que respetarse cada uno de los poderes. Bien, ministro, muchas gracias por el tiempo. Solo una última consulta, por favor. La 7ª vacunatón, sí. ¿Va a ser este fin de semana? ¿Para qué edades? Sí, va a continuar. La semana que viene va a haber otro vacunatón, no hay problema, está garantizada la cantidad de vacunas y vamos a seguir ampliándolo a todo el país, pero además no solo vacunatones, sino además vamos a disponer otras formas de llegar a la población. ¿Durante la semana?
durante la semana, por supuesto, ¿no? Claro. Y de lo que se trata es que hay gente, no toda la gente viene al vacunatón, o sea, hay que buscar otras maneras para acercarnos a la gente, a su domicilio, sobre todo para cerrar las brechas de la segunda dosis. No, además, esa propuesta de las farmacias también todavía queda pendiente, ¿no? Para que sean lugares de vacunación. La séptima vacunatón... Sí, bueno, eso hay que verlo bien porque necesitamos, en el caso de las farmacias, que existan las mejores condiciones. Y la verdad que yo lo veo más atractivo, por decirlo de esa manera, que amplíen sus horarios los centros de salud, que están más cerca de la gente, y puedan no solo recibir vacunas, sino una atención integral en los centros y postas del país. Además, tenemos cerca de 8.000 centros de salud y postas en todo el país, ¿no? Así que habría que seleccionar algunas y también pueden ser centros de vacunación. Bien, ministro, solo una última. La séptima vacunatón es el próximo fin de semana, ¿para qué edades? Porque ahorita estamos en 36. ¿Bajaría esto a 35, 34 o 33? Es probable que bajemos un poco más, sí. Es probable que bajemos un poco más. Vamos a evaluar este vacunatón. Vamos a seguir bajando los grupos etarios, sin ninguna duda.